Bitcoin, lo que necesitas saber. Análisis de eventos actuales en la actualidad. Con la crisis bancaria de EU, mucho debate gira en torno a qué tan confiable es realmente dejar su dinero en un banco. Los usuarios internacionales de todo el mundo, de países como el Reino Unido, perdieron dinero cuando el Silicon Valley Bank, SVB, colapsó. Este colapso convierte a este banco en el mayor que quiebra en los EU desde la crisis financiera de 2008. Para agravar aún más el problema, los altos ejecutivos vendieron acciones por un total de millones de dólares desde finales de febrero hasta justo antes del colapso. Mientras los usuarios y público van acumulando pérdidas, los altos ejecutivos venden para obtener ganancias. Poco después de estos avances, el gobierno federal de EU interviene para mitigar la situación prometiendo rescatar a los clientes de SVB, pero solo hasta cierto punto. Algunos podrán decir, mientras el banco gana, los clientes son quienes acumulan todas las pérdidas. Esta estructura parece un poco rota. Parece que los contribuyentes de EU tendrán que pagar la factura del colapso bancario, fomentar una estructura en la que todos perdamos cuando un banco colapsa. No se preocupe, además el personal que trabaja en el banco puede perder su empleo. Los altos ejecutivos disfrutan de grandes pagos vendiendo sus acciones, lo que conduce a cualquier colapso. Esto significa que en lugar de pagar a su clientela de la que tanto depende, obtienen ganancias que solo parecen al menos un poco éticas. ¿Qué es Bitcoin? Bitcoin es una moneda digital descentralizada que opera sin un banco central ni un administrador único. Su precio es volátil y puede fluctuar significativamente en un periodo corto, pero algunas personas consideran que esta es una razón tentadora para lanzarse al mercado. Puede comprar barato hoy, solo para obtener la máxima rentabilidad mañana. Ganancias que históricamente han creado muchos multimillonarios en los plazos más truncados. Figura Unsplash. Por ejemplo, el país del líder de El Salvador ha comprado bitcoins durante los últimos años cerca de sus máximos de $58.630 Independientemente de sus cuantiosas pérdidas en 2022 y 2021, con mucho entusiasmo El Salvador comprará un bitcoin cada día, según el presidente del país, Nayib Bukele IV. Esto suena como un comportamiento alcista que no solo va en aumento, pero también lo mantienen constantemente muchos que creen firmemente en el valor y la difusión de este sistema financiero de Bitcoin. Bitcoin tiene riesgos importantes, especialmente para los nuevos inversores, pero las personas que invierten en el conocido mercado de valores tienen riesgos similares. Hasta que comprenda el sistema e investigue, los logros pueden ser un desafío. A menos, por supuesto, que compre en la parte inferior, donde los riesgos se compensan con el potencial de ganancias. Solo asegúrese de invertir en criptoactivos confiables. Con educación, sus riesgos se mitigarán tanto como sea posible y sus ganancias pueden ser innumerables y extensas si se cuenta con la estrategia y el marco de tiempo adecuados. No hay garantía de que su valor se aprecie con el tiempo. Figura Unsplash. Otras razones por las que los bancos nos fallan. Es bien sabido que los bancos ofrecen rendimientos de las inversiones más bajos que otros tipos de inversiones.
Por ejemplo, un CD normalmente obtiene rendimientos mucho más bajos que el mercado de valores o el sector inmobiliario y al mismo tiempo, combate los riesgos de inflación que son omnipresentes en la actualidad. Con el tiempo, la inflación puede erosionar el valor de sus inversiones. Los bancos suelen ofrecer tasas de interés bajas que pueden no mantenerse al día con la inflación, por lo que su dinero puede perder valor con el tiempo. Los bancos también cobran comisiones excesivas. El asesoramiento personalizado que brindan los bancos a menudo solo se brinda con un costo y a menos que los asesores financieros sean fiduciarios, es posible que no se preocupen por sus mejores intereses. Aún así, a los fiduciarios solo se les exige que tengan en cuenta sus mejores intereses, de ninguna manera están obligados a brindarle las máximas ganancias posibles. En cambio, aún pueden ser competentes, recibir pagos y solo ofrecerle ganancias mínimas. Figura 1+. Información histórica de Bitcoin. Bitcoin se creó en 2009, donde no tenía valor y no se negociaba en ninguna bolsa. 2010. Se realizó la primera transacción de Bitcoin para comprar 2 pizzas usando su valor bajísimo de $0,003. 2011. El precio de Bitcoin aumentó de 30 céntimos a $31 en junio, antes de caer a $2 en noviembre. 2012. El precio de Bitcoin se mantuvo estable con un mínimo de $4 y un máximo de $13. 2013. El precio de Bitcoin subió a $260 en abril antes de caer a $45 y luego volvió a subir a $1.242. 2014. Bitcoin bajó a $300 a finales de año. 2015. Bitcoin se mantuvo estable alrededor de $200 y $300. 2016. Bitcoin subió a $1,000. 2017. Bitcoin aumentó de alrededor de $1,000 a casi $20,000. 2018. El precio de Bitcoin se desplomó a alrededor de $3,000 a través de caídas constantes. 2019. Bitcoin se mantuvo estable, alrededor de $3,000 y $14,000. 2020. Bitcoin alcanzó nuevos máximos históricos de $29.374. 2021. Bitcoin alcanzó nuevos máximos históricos de $64.863. En 2022, el valor de Bitcoin disminuyó a $15.787,53, lo que supone una disminución del 77% respecto al valor de exactamente un año antes de $67.802,30. Datos, Google y citación 5. Las fluctuaciones pueden verse afectadas por cambios regulatorios, eventos noticiosos, redes sociales y sentimiento del mercado. Si bien el precio de Bitcoin es extremadamente volátil, los aumentos actuales en los valores de las criptomonedas se producen después del colapso del SVB y muchos inversores son optimistas y están emocionados de ver a dónde nos llevará el resto del año. Pensamientos finales. Si simplemente no está seguro de invertir en este momento, tal vez pueda entretenerse navegando por la aplicación Bitcoin Billionaire Game en Google Play.
Me parece un marketing de bajo costo para un sistema financiero innovador de inversión en cripto. Con todo este marketing, personalmente no estoy seguro de cómo puede fallar este sistema. Especialmente si el sistema se vuelve más confiable y fácil de usar con el tiempo. No hay garantía de que su valor se aprecie con el tiempo. No hay garantía de que su investigación educativa no lo deje por mal camino. Pero para asegurarse de que está en el mejor camino, asegúrese de tomar medidas y simplemente hacer todo lo posible para concentrarse en los expertos más creíbles y técnicos que ya han tenido éxito en el campo que desea probar. Recomiendo aprender más sobre la tecnología, como navegar en intercambios y billeteras de forma segura. Es difícil determinar un número exacto de personas que invierten en Bitcoin hoy en día, pero está claro que el número está creciendo a medida que la popularidad y el conocimiento de Bitcoin siguen aumentando. 5. Asegúrese de buscar asesoramiento de expertos financieros antes de tomar cualquier decisión de inversión. Haga clic en las imágenes en la parte superior del vídeo para ver más vídeos en una lista de reproducción creada solo para usted. Definitivamente suscríbete para ver más vídeos que te ayudarán a mejorar tu vida y encontrar el éxito en todo lo que haces. Logremos la excelencia en todo lo que hacemos y construyamos juntos una comunidad increíble comentando vídeos. Me aseguraré de responder pronto.